Se ha cerrado el mercado invernal y la Real Sociedad no ha hecho ninguna incorporación para reforzar la plantilla. Hoy venimos a repasar lo que ha sido este mercado, lo que podría haber sido y en qué situación queda la Real respecto a sus rivales. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos los rinconeros, a todos churrin que estáis viendo este vídeo. Hoy venimos a hablar del mercado invernal de la Real Sociedad, que también se podría llamar mercado hibernal, porque parece que ha estado hibernando la Real, ya que no ha hecho ninguna incorporación, como evidentemente ya sabréis. El mercado se cerró ayer a medianoche, a las 11:59 del 3 de febrero. Y se cerró sin sorpresas en la Real, en un día final en el que tampoco se vivieron ni siquiera rumores ni de salidas ni de entradas. El propio Aperribay salió en ETV diciendo que no habían mirado nada y que no iba a haber ningún refuerzo. Y así ha sido. Cero fichajes, cero cesiones o entradas de cesiones, cero compras y cero incorporaciones en general. La Real plantilla se queda como está, o mejor dicho, algo debilitada respecto al inicio, porque tiene 3 fichas menos ocupadas, que ahora hablaremos de ello, y se afrontará el tramo final de temporada con los mismos jugadores que había hasta ahora, pero con esa recuperación de Zakarian, que ya se puede decir, el titular del fichaje es Zakarian. Bueno, la Real Sociedad ha hecho 3 operaciones en este mercado invernal, las 3 bastante pronto y las 3 de salida. Algo que ya sabíais. Bueno, la primera fue la de John Maguna Zelaya, que ya se sabía y que se fraguaba durante diciembre, que adelantó Mundo Deportivo. Se va al Córdoba cedido a segunda división, una cesión simple, sin opción de compra ni nada hasta final de temporada, para jugar, para ganar confianza y para venir en verano para pelear otra vez un puesto en el equipo con más garantías de poder jugar. Está empezando a ser titular ahora en el Córdoba. Primera operación, el dorsal número 25 de la Real se marcha. Un extremo ofensivo que perdía la Real para jugar. Era el jugador con menos minutos, si no me equivoco, de los que habían jugado de campo. Y se marcha. La segunda también fue bastante temprana y fue la de Sadik al Valencia, que esta, bueno, pues causó más revuelo. Se fue cedido por algo más de €500,000 que pagaba el Valencia, más la ficha correspondiente a la mitad de la temporada. También había una opción de compra, o hay una opción de compra de unos 10 millones que puede ascender hasta 12, según publicó el Diario Vasco. Y también había una cláusula del miedo, de 300.000 euros si querían que jugase contra la Real. No la abonaron, aprovechando que estaba medio tocado. Así que bueno, se queda un poco por ahí ese dinero. El tercer delantero de la Real, que apenas jugaba con Imanol, que no estaba rindiendo, que no había metido ningún gol y que sí costó 20 millones, más de 20 millones de euros en su momento, y que se va a Valencia a intentar revalorizarse y encontrar su lugar. Bueno, parecía que empezaba con buen pie, pero tuvo una pequeña lesión y todavía no has terminado de entrar en juego en el Valencia. Y la tercera cesión también y salida fue la de Urco González Zarate, el español, el pivote suplente, el sustituto de Zubimendi, que nunca entraba en los planes de Imanol, que era el jugador más desconvocado de la plantilla, incluso cuando Zubimendi no estaba por lesión, por sanción o por descanso. Al que no se le daba bola, pese a que, por ejemplo, su última aparición en diciembre contra el Dinamo de Kiev fue un partidazo sublime. Pues también se marcha cedido a un primera, lo cual sorprendió a muchos, como el español, cedido simple, sin opción de compra ni nada, y también con intención de sumar más minutos, y que de hecho ya está haciendo. Primer partido jugó y el segundo contra el Real Madrid jugó titular y jugó muy bien. Es decir, la Real perdía 3 fichas. La Real es verdad que tenía una plantilla muy larga, tenía una plantilla de 25 fichas ocupadas más 3 del filial en dinámica constante del primer equipo, prácticamente como si fuesen jugadores del primer equipo, es decir, 28, pasa a 25. Y lo que hace la Real es darle el dorsal número 19 a Aramburu, que gana una ficha, estaba en el 27, ahora pasa a ser ya del primer equipo, dorsal 19. Es decir, tiene 23 fichas ocupadas y 2 libres, además de Marín y John Martín, que tienen todavía dorsales del filial. La plantilla queda de la siguiente manera. Tiene 3 porteros la Real, Remiro, Marrero y Fraga, que es el del Sanse. Tiene 3 laterales derechos con Aramburu, Traoré y Odriozola, además del comodín Daritz.
y también 2 laterales izquierdos como Ayen y Javi López. Tiene 5 centrales, Zubeldi, Aguerd, Aritz, Pacheco y John Martín. Tiene un pivote y el que entendemos ahora que es el segundo pivote, que es Turrientes, este es Zubimendi y Turrientes. Turrientes se sale un poco más de la rueda quizá de los interiores, que son 5, Suchic, Bryce, Olasagasti, Marín y Zakarian, recién recuperado, que ya se estrenó contra Osasuna, siendo el jugador número... bueno, ya no sé ni qué número es, porque no sé cuántos han jugado esta temporada, pero bueno, el último que faltaba de los de las 25 fichas del primer equipo, eso seguro, en jugar. En los extremos hay 4 jugadores, Cubo, Barrenechea, Becker y Sergio Gómez, con el asterisco a Sergio Gómez de que puede jugar prácticamente en cualquier posición, y 2 delanteros como Óscarson y Oyarzábal. La afición de la Real, vosotros me dejáis en comentarios si queríais fichar algo en invierno, si creéis que deberían de haber fichado, si creéis que un fichaje podría haber estado bien pero que no era obligatorio, lo que queráis, me lo dejáis en comentarios. Pero bueno, de lo que se hablaba, ¿no?, en la Real era de que la Real necesitaba gol y que lo que podía haber venido era un delantero que supliera a Sadik. Bueno, estaban las opciones también, vamos a barajar de cortar cesiones, porque es una opción que existe, hay que pagar penalización normalmente, pero bueno, estaba Carricaburu en el Racing, que sigue jugando, que lleva 4 goles y 4 asistencias, si no me equivoco. Está Gorrochategui saliéndose por completo en el Mirandés, que podría haber ocupado la posición de Urco. Está Carlos Fernández en el Cádiz, que no ha metido ningún gol todavía. Y... bueno, es un poco... esas opciones eran muy poco probables por cómo es la Real también, ¿no? De mantener y dejar ese desarrollo y progreso y la apuesta que has hecho de que juegue allí toda la temporada. Pero bueno, estaban ahí sobre la mesa. Quizá la Real no quería invertir 20 millones de euros más en otro delantero, pero bueno, traer un delantero como Carricaburu, que es tuyo y que es supuestamente tu apuesta de futuro, para ser el tercer delantero en lo que queda de temporada, pues bueno, no me parecía una locura, desde luego. Pero bueno, la gente miraba afuera también, ¿no? Y yo creo que había unanimidad en que eran 3 posiciones las que se podían reforzar de aquí a final de temporada de manera inmediata. Y eran la de delantero goleador, evidentemente, con un tipo contrastado, o con un joven que venga con gol, o con un veterano con gol. Un extremo llegador desequilibrante y con gol que pudiese aportar al ataque de la Real. Y un centrocampista físico. Es, yo creo, los 3 perfiles que podían encajar, que pudiesen reforzar a la Real. Yo creo que no era necesario fichar. Y me explico. Que nos hubiera venido bien en alguna posición, seguro, sobre todo la de delantero. Pero no tengo claro que el jugador que llegase, salvo que se hiciese una apuesta de verdad también de futuro, no solo de presente, que también apostase el club por él, no tengo claro que fuese a jugar prácticamente nada. O sea, si estamos pidiendo a Imanol constantemente que dé oportunidades a Óscarson, que hemos pagado dinero, que es un tipo joven, que es el futuro de la Real y tal, y no ha jugado todavía 2 partidos seguidos de titular, si viene un tercer delantero, por ejemplo, cedido, que encima no es tuyo, o que se tiene que adaptar todavía en enero, iba a jugar por delante de Óscarson y de Oyarzábal. No lo tengo claro. Por eso creo que el perfil quizá más interesante hubiese sido un extremo con cierto gol y con cierta llegada. Un extremo izquierdo, seguramente, que pudiese aportar. Ese perfil sí que me hubiese parecido interesante en caso de encontrar algo llamativo, una oportunidad de mercado, algo que pudiese encajar rápido. Eso sí que me hubiera parecido bien. El centrocampista físico tampoco lo veía mucho porque hay muchísimo centrocampista en la Real. Y aunque falte un poquito de eso, yo creo que había un overbooking evidente. Y lo que es evidente es que Imanol no pidió refuerzos y de hecho dejó claro y quiso dejar claro en una rueda de prensa reciente que él no iba a pedir nada, y que si él no pedía no iba a llegar nada, y a Perribay, lo que os he dicho antes, ha dicho que ni siquiera han mirado nada. O sea, no ha habido fichajes. ¿Qué nota le ponéis al mercado invernal entonces de la Real Sociedad? Al último mercado de fichajes de Roberto Lave como director deportivo de la Real Sociedad. Pues me la dejáis en comentarios. Yo no lo tengo claro, pero lo que sí tengo claro es que hay una incoherencia en lo que se ha venido diciendo en la Real Sociedad. Se ha venido pidiendo una plantilla larga, una plantilla con puestos doblados o triplicados, que tuviese competencia interna, que tuviese distintas variantes, distintos perfiles.
y el primer año que la tienes, más allá de que nos gusten más o menos algunos jugadores, que esto lo puedo entender a la afición, al propio entrenador, a lo que sea, que pues te puede gustar más o menos Urco, te puede parecer más malo o más bueno Sadik, o te puede parecer más verde o menos verde Marín, pero la plantilla era larga y era completa en cuanto a los perfiles de la plantilla. La primera vez que se tiene, con 3 competiciones, lo primero que haces en el siguiente mercado es quitarte a 3 jugadores y no traer a nadie. Esto es lo que ha pasado. O sea, la Real se ha quitado a 3 jugadores, que es verdad que jugaban poco, pero no ha traído a nadie. O sea, ya no tienes esa plantilla tan larga. De hecho, se está viendo que están entrenando Rupérez, Balda, jugadores del Sanse con el primer equipo para completar grupos de entrenamiento a veces, porque, por ejemplo, Traoré sigue lesionado, veremos cuándo juega, pero sigue lesionado. Zakarian se acaba de recuperar, veremos cuándo está de verdad para aportar a un nivel alto. Y pueden caer lesionados que no hemos tenido apenas durante esta temporada de cierta duración. Entonces, la plantilla se ha mermado, esto es evidente. Por tanto, mi nota no puede ser buena, pero tampoco me parece mala porque lo que os digo, no me parecía súper necesario fichar. Lo que no veo con sentido es quitarte jugadores si lo que necesitas es frescura y rotación. Entonces, no sé, yo le voy a poner estoy entre el sin calificar de no presentado o un 5 raspado sin sentido. La verdad es que no tengo muy clara la nota. Pero bueno, lo que sí vamos a hacer es compararnos respecto a nuestros rivales, que este año son muchos. Vamos a decir que hay aspirantes europeos variados y más que otros años. Y he apuntado todas las operaciones del mercado invernal de estos rivales. Por ejemplo, el rival, digamos, más potente o los dos más potentes de esta terna, que son Villarreal y Athletic. Incluso el Athletic con su mercado ha ido al Baracaldo y al Alavés, porque era propiedad de él, y ha pagado 4 millones de euros por el delantero Marouane Sanadi, que estaba saliéndose en el Baracaldo, y lo ha incorporado de inmediato. Es la única llegada y han salido 4 jugadores: Martón, Ander Herrera, Padilla y Nico Serrano. Muchas de las salidas de todos estos equipos son cesiones, hay que decirlo también, pero esto ha pasado. Por ejemplo, aquí han salido más que en la Real, el balance es de -3, igual que en la Real, pero ha habido un fichaje, un refuerzo que quería el club. El Villarreal ha incorporado a Tayon Buchanan, que también es un extremo cedido joven, que pintaba muy bien hace tiempo, y se ha quitado a 3, a Terrats, a Cabanes y a Bernat, los 3 cedidos. El Villarreal, que solo tiene una competición, por cierto. Entonces también han hecho un fichaje y el balance es de -2. El Betis, uno de los equipos más movidos en los últimos días de mercado, ha incorporado a Cucho Hernández, 13 millones de euros, delantero centro, que viene de la MLS pero que ya estuvo en España y en la Premier. Y a Anthony, extremo, que costó 100 millones de euros al Manchester United. 2 fichajes, yo creo que buenos. Y se ha sacado a muchos jugadores: a Sandiao, que se ha ido al Como vendido, a Robert González, que se ha ido cedido al Racing, Rui Silva, que se ha ido, Juanmi, que se ha ido al Getafe cedido, Losada, que se ha ido al Celta. Bueno, esto es un -3 también, pero con incorporaciones bastante más potentes que las salidas que ha tenido. El Girona ha hecho un balance de 0, es decir, un fichaje que, si sale bien, es muy bueno: Artur Melo, que jugó en el Barça en su momento, y se va Pau López, el portero suplente. O sea que también se ha reforzado el Girona. Otros rivales más menores, vamos a decir, los que tienen menos papeletas por entrar en Europa, pero que están ahí en la terna. El Rayo no ha fichado a nadie y se ha quitado a James, que era más un problema que un recurso, vista la situación de que no jugaba. Osasuna tampoco ha fichado a nadie y se ha quitado a 3 jugadores: Nacho Vidal, que rescinde contrato, y Javi Martínez, que se va, e Iker Benito, que se va cedido. Es decir, se quita 3 jugadores que no jugaban apenas, como en el caso de la Real, y no ha fichado a nadie. El Mallorca tampoco ha fichado a nadie y se ha quitado a Van der Heyden, Luna y Llabrés, es decir, 3 jugadores que no jugaban. El Sevilla, que siempre se mueve en todos los mercados, ha fichado a Acor Adams y a Vargas, los dos por traspaso, pagando, y se han ido Jesús Navas, que se ha retirado, Montiel, que vuelve a River, y Eanacho, que no había salido bien y vuelve a Inglaterra, y Barco, el lateral izquierdo tan prometedor argentino, que no ha funcionado y que también se marcha. Y el Celta, que creo que es el último que me falta por repasar, ha fichado a Iker Losada del Betis. Ha fichado a 2 jugadores para su filial, que veremos, porque siendo el Celta lo mismo están en el primer equipo en 2 semanas, que es el Abdelawi, que este sí ha sido por traspaso desde Noruega, si no me equivoco, y Hugo González, cedido del Valencia. Y se han marchado muchos jugadores aquí: Dubicas,
Aidú, Bamba, Allende, De la Torre y Dotor. Aquí sí que el Celta tiene un balance, si quitamos los dos esos con asterisco del filial, de -5. Se ha quitado el Celta. O sea, no es la Real la única plantilla que no se ha reforzado, porque realmente en la liga, creo que era la liga número 19 en cuanto a inversión en fichajes en este mercado, que no sé si era la segunda división inglesa, multiplicaba por 7 el gasto en traspasos en este mercado de la liga, pero sí que hay equipos como Villarreal y Betis, y yo creo que Girona, que se han reforzado claramente, el Sevilla también. Veremos si el fichaje del Athletic es de refuerzo o si es más pensando en el futuro del año que viene. Y otros menores no se han reforzado tanto, pero lo que está claro es que Villarreal, Betis y Girona se han reforzado, la Real no, igual que Rayo, Osasuna, Mallorca. Es decir, los equipos más potentes, supuestamente de un estatus económico y deportivo superior, sí han acudido al mercado para reforzar sus plantillas pensando en cumplir objetivos, y la Real ha hecho más como los equipos algo menores de no invierto demasiado en enero y tiro con lo que tengo. Veremos cómo sale, pero yo creo que el mercado invernal de la Real pues iba a ser así y ha sido así. O sea, no creo que haya cambiado nada y no creo que se planteasen en ningún momento fichar si es que no iban a fichar desde un principio. La Real para esas cosas es bastante cuadriculada y se mueve un poco según el plan que tienen establecido, que a veces es bueno eso, y veremos qué tal sale. Pero la plantilla de la Real queda más mermada, esto es evidente, y habrá que ver qué gestión humana hace Imanol de aquí a final de temporada, porque hay jugadores que ya os digo que están ahí, que ahora hay menos competencia en teoría y que deberían jugar. También veremos si hay algún debut de Del Sanse o alguna aportación de otros que ya han debutado, como Rupérez, como Balda, como Mariez Currena, etcétera. Este era un poco el vídeo de cierre de mercado que quería hacer, un repaso reflexión rápido de lo que ha sido. Dejadme en comentarios lo que pensáis del mercado invernal de la Real, del de los rivales, de cómo veis las plantillas o la comparación. Y si os ha gustado, dejad un like, pasaos por nuestras redes sociales y dejad aquí la suscripción importante y la campanita para que os avise de los vídeos. Hasta otra.